5 dice la Escritura: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán, dice, como luz que sale. Cuando usted recuerda la semana pasada, o la semana anterior, de qué manera Dios hacía un llamado a qué. ¿Recuerda usted el tema de la semana pasada? Un llamado a la razón, con el único afán de que el pueblo pudiera entender que, si bien es cierto, juicio de Dios había para, en este caso, su nación, Israel, a consecuencia de la constante violación de sus mandamientos, y al entrar en un, diríamos, en un desenfreno de fornicación combinado con idolatría, todo esto sí acarrió el penoso mal para su pueblo. Dios permitió que muchas naciones vieran en Israel un enemigo, y tomó, diríamos, como simplemente como un precedente a estas otras naciones para que fueran ellos la mano, diríamos, severa de Dios a la hora de impartir juicio, castigo o disciplina a su pueblo. Dios estaba cansado, como usted ya lo ha considerado a lo largo de todos estos capítulos de Oseas, estaba cansado de la constante violación de sus mandamientos, y Dios quiso poner un freno. Pero también es cierto que en el capítulo 6, Dios de alguna forma se compadece en estos primeros 5 versículos, se compadece de su pueblo, tratando de que ellos no vean solamente a un Dios severo, sino que también vean a un Dios compasivo. Pero la constante reincidencia del mal del pueblo no tuvo reparo. Eso es más o menos como por amor tratar de corregir a su hijo, pero él insistentemente está violentando en todo caso su orden, sus propios preceptos en casa, no los respeta, y usted, pese a que los ha castigado severamente y constantemente, no hay enmienda. Entonces usted como que tira, diríamos, al abandono sus fuerzas y dice: bueno, haz lo que te da la gana, pero aquí yo ya no te soporto, y si lo vas a hacer, que sean de las puertas hacia afuera. Todo esto, mi amado hermano, Dios lo había experimentado. Cuando uno va, y si de pronto me permite leer, en los versículos anteriores del capítulo número 6, dice el Señor, recuerde usted este texto, creo que lo tiene muy presente en el verso 1, dice: venid, Dios, y les dice a ellos: vengan, volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿Cuántos recuerdan el término correcto de esta palabra, arrebatar? Él destrozó, es lo que está diciendo, y nos curará. Hirió, pero también nos vendará. Cuando volvemos al versículo número 5, dice la Escritura: por esta causa los corté. Es decir, por la constante forma en la que viven, y obviamente no quieren venir a mí, no quieren ser sanados, no quieren ser curados. Por esta causa los corté. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los que llevaban el mensaje de Dios. Ya usted sabe bien que Oseas fue un profeta contemporáneo juntamente con otros profetas para darle al pueblo una constante, diríamos así, alerta, una constante palabra para que volviesen en sí. Pero el pueblo no entendió. Y Dios, a esos mismos que utilizó para poder alertar, también luego los utilizó para poder de alguna manera anunciar o proclamar juicio. ¿Qué usó como medio para esto? Sus mensajeros. Un profeta es un proclamador de la palabra de Dios, pero la palabra que lleva un profeta no es de sí, es de su Dios. Y la palabra en ese sentido tiene la suficiente fuerza como para poder impartir, a quien la escucha, lo que Dios quiere enviar a través de ella. Ahora, cuando uno va, y quiero que me acompañe por favor al libro de Jeremías, en el capítulo 23, quisiera ver este pasaje para poder continuar en este versículo 5. Dice la Escritura, Jeremías capítulo 23, verso número 29, ¿lo tiene? Dice el Señor allí: no es mi palabra, o algunos ya lo han leído en algún momento, pero para quienes no, recordemos, dice la Escritura: no es mi palabra, hablando del mensaje que Él hace llegar a su pueblo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Tiene el verso 29,
y como martillo que quebranta la piedra. Esto obviamente es una analogía. Dios tratando de comparar su palabra con estos elementos que posiblemente usted utiliza para, de pronto en el ejemplo del fuego, utiliza para quemar, utiliza para de alguna manera destruir cosas inservibles. Pero también utiliza el martillo, que es la herramienta más usada para poder, ¿qué cosa? Si se lo hace sobre la piedra, sobre todo, para poderla desmenuzar, o para poder enterrar, no sé, un clavo en la pared. Dice la Escritura, mi palabra no es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y esto, mi amado, puede tener, como suelo a veces yo apreciarlo, dos efectos. Uno positivo, cuando se trata de que Dios me toca con su palabra, me redarguye, como es la labor del Espíritu Santo, y me lleva al arrepentimiento. Pero también esa misma palabra, para aquel que se mantiene en el pecado, también, mi amado, acarrea penosamente condenación, acarrea desgracia. Y en ese sentido, el hombre que se mantiene en el pecado, la palabra, amado hermano, sí tiene el poder suficiente como para poder hacer real todas esas promesas, no solo de bendición, sino también promesas de maldición para el propio pueblo. Usted debe de entender, mi amado, cuando uno va al libro de Deuteronomio, no lo voy a leer, pero en el capítulo 26, 27, 28, se habla de todas aquellas bendiciones, pero también a todas aquellas maldiciones que un ser humano puede llegar a recibir de su Dios. Y esto es curioso, porque a veces solo pensamos que de parte de Dios ha de venir solamente el bien. Pero también de Dios viene el mal para con los injustos. Viene el mal o viene el juicio para con los pecadores que no quieren arrepentirse de sus pecados. Ahora, cuando vuelvo al texto de Oseas, capítulo número 5, porque vamos a adentrarnos en todo esto, dice la Escritura, verso número 5, con las palabras de mi boca, sí, ya tiene usted los precedentes, los maté, y tus juicios, aquí ya ve obviamente Oseas, dice aquí, y tus juicios serán como luz que sale, es decir, como el pequeño sol que cuando alumbra disipa toda oscuridad. Jesús lo dijo de otra manera. Cuando uno va al Evangelio según San Juan, acompáñeme por favor, sí, al capítulo número 3, en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, quisiera por favor que me acompañara, sí, al siguiente texto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso número 19. Jesús hace una comparación semejante a la que dice el Señor en Oseas, pero dicho de una manera un poquito más hasta entendible para nosotros. ¿Lo tiene? Juan capítulo 3, verso 19. Dice el Espíritu Santo allí, y esta es la condenación, es decir, definiendo las consecuencias por las cuales el hombre se puede condenar. ¿Lo tiene? Dice, y esta es la condenación. Y ahí él se asemeja justamente a lo que de pronto Oseas dice en el versículo 5 cuando menciona, tus juicios serán como luz. Pero cuando se refiere a sus juicios se refiere a la sentencia de su palabra. Y dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora, si usted la quiere representar esa luz como Jesús, está bien. Si quiere representar esa luz como la palabra de Dios, también estaría bien. Amén, porque a la larga Jesús por sí solo, con su presencia, no hubiera hecho absolutamente nada si Él no se disponía ¿a qué? A hablar su palabra, la palabra del Señor. Recuerda que Él mismo anunció a su pueblo que lo que Él decía no venía de lo suyo. Todo lo que oigo de mi Padre, decía Él, eso es lo que yo también obviamente os hago conocer. Cuando vamos pues al verso 19 dice, la luz vino al mundo, pero ¿qué ocurrió? Los hombres, dice en el verso 19, amaron más las tinieblas que la luz, y menciona la razón, porque sus obras eran malas. Y esto, mi amado hermano, creo que de primera mano el Señor lo dijo por su propio pueblo. Sí, lo dijo por su nación.
Ya que cuando uno ve, mi querido hermano, sí, todo este panorama bajo la lupa del libro de Oseas, es verdad, el pueblo no, si digamos que no tuvo excusa como para poder decirle a Dios, no sé, por eso lo hice, o no me alertaste, o no me lo preveniste, y por eso sí caí. Mi amado, el pueblo recibió abundante alerta, abundante conocimiento, recibió, digo yo, todos los beneficios que Dios pudo haberle dado a una nación para que no cayera, para que no tropezara, para que no, diríamos así, fuese castigada. Pero el pueblo insistió y persistió en mantenerse en rebelión. Ahora, cuando uno va, obviamente, al versículo 5 del capítulo 6 de Oseas, sí podríamos aseverar que es verdad. Los juicios de Dios salieron como luz, sí, que logra resplandecer, que logra salir por la mañana. Pero el pueblo, viendo esa luz, no hizo caso de aquella advertencia. Eso es más o menos como los que conducen. Ven la luz roja o ven que la amarilla ya está a punto de cambiar a luz roja y se cruzan. ¿Hay un riesgo o no hay un riesgo al hacerlo? Claro que hay un riesgo. Hay un riesgo de que alguien también a la distancia vea que cambia ya. ¿De qué color? De roja a verde, y con la misma velocidad cruce la avenida y usted cruzando de amarilla a roja, cruce también y la colisión se vuelve inevitable. La pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? ¿El que esperó de amarilla a roja o el que esperó de roja a verde? ¿Seguros? ¿Quién? El que esperó de amarilla a roja. Porque la ley de tránsito es única en cuanto a su normativa. Sí, la amarilla no es para acelerar, sino para comenzar ya a desacelerar y disponerse a frenar. Mi amado, es evidente que la luz que Dios siempre puso sobre su pueblo alertaba, ojo, alertaba a su nación, pero la nación no le importa. Obviamente, si estaba en verde, de manera figurativa se lo digo, si está en verde no hay problema. Pero el pueblo vio que la luz cambió de verde a amarilla y el pueblo en la amarilla no hizo absolutamente nada. Los profetas que fueron enviados por Dios para alertar al pueblo no hicieron ningún estrago. No lograron penosamente el cometido, sí, que Dios esperaba que lograra. Mi amado, Dios es como usted con respecto a la hora de criar a sus hijos. No les quiere meter palo a los muchachos. No les quiere castigar, no los quiere reprender. Y por eso usted agota todas las vías de la comunicación para hacerlo. Le habla y le habla. ¿Cuántos le hablan a sus hijos? Le hablan y le hablan, ¿verdad? Y lo alertan y lo aconsejan y le dan todo el repertorio que usted obviamente tiene a su haber para que ellos puedan despertar, reaccionar. Pero cuando ellos persisten y vuelven a persistir en su mal, en su obstinación, en su ociosidad, en su vagancia, en su rebeldía, si usted solamente, logra, sí, de alguna forma mantenerse, sí, comunicando su situación a esta mala forma en la que ellos de pronto, si quieren seguirse manteniendo. Mi amado, si usted solamente habla y habla penosamente, no logrará, sí, el cambio en la vida de sus muchachos. Va a tener que por fuerza en algún momento, sí, dejar a un lado tanta pasividad, tanta tolerancia, y va a tener que ejercer mano firme con ellos. Dios lo hace, ¿por qué no nosotros? Mi amado, es allí, con esta plataforma, en que en el verso 6 en adelante, sí, Dios va a displayarse de una manera de pronto no conocida. Y aquí tendremos todo el sustento bíblico para poder decir que Dios tenía la razón. Y ese es el tema en esta. Así he dado la introducción con el verso 5. Y ese es el tema de esta mañana. Dios tenía la razón. Cuando avanzamos al verso 6, aquí sí ya vamos a entrar, sí, de lleno en el estudio de esta preciosa mañana. Dice la Escritura, sí, y antes, sí, un texto que se me está, o una palabra de hecho que se me está yendo de largo, es el término del verso 5, antes de entrar en el verso 6, es el término que menciona cuando dice, si por esta causa los corté, dice aquí,
sí, por medio de los profetas. Mi amado, el término cortar, se me estaba pasando por alto, el término cortar, ¿a usted a qué se le viene a la mente? ¿A qué o cómo lo asimilaría? ¿Cómo lo entendería? Como lo que hace, ¿qué cosa de pronto? De pronto, no sé, una tijera con un papel. Sí, cuando habla de cortar puede también asemejarse como alguien que coge un serrucho y tiene frente a sí un pedazo de madera y lo corta. Sí, no, hay muchas formas de asimilar esto, pero bajo la interpretación del hebreo, sí, el término cortar significa esculpir. Eso me llamó mucho la atención. El término cortar, sí, se refiere a la labor que hace alguien que si trabaja sobre la piedra para poder darle forma. Y eso me interesó mucho porque puedo considerar por medio de ese pequeño término o verbo allí, el verbo sí cortar, que Dios no aplica la disciplina o el castigo para destrucción, sino para corrección. Y eso me llamó la atención, mi amado, porque aún en medio de la ira más grande que Dios pueda estar aplicando, nunca dejará a un lado su misericordia. Decía Jesús de otra manera, juicio sin misericordia se hará para aquel que quiere hacer juicio, obviamente sin misericordia. Dios es sobre todas las cosas muy misericordioso y aún llevando a cabo su juicio, sí, mantiene en este caso la misericordia de por medio. Ahora, ese término cortar se refiere, y lo voy a leer tal cual como lo he podido investigar, si en el hebreo se refiere a cortar piedras para poderlas usar en una edificación. Y es el símbolo, dice aquí, más adecuado en el que el escultor, sí, también hace su mismo trabajo, pero con el alma del hombre. Y qué interesante es ver esta apreciación, mi amado, teológica, porque cuando se habla de que Dios los corta, no es que los coge y los bota a la basura y se olvida de ellos, como de pronto usted podría hacer cortando la mala hierba, la amontona, espera que se seca y después la manda a la candela. Mi amado, Dios cuando aplica juicio o cuando tomó a su pueblo para castigarlo, lo hacía para corregir su mala forma de vivir. Claro, el pueblo se mantuvo en obstinación, pero luego entendería, mucho después. Ahora, vueltos al verso 6, ahora sí me adentro en este precioso texto. Recuerda que Dios tenía la razón. Verso número 6, Dios, mi amado, abre un abanico para nosotros poderlo apreciar en todos sus colores. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Ahora, la ley fue resumida en los tiempos de Jesús como si con una sola expresión, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley como tal. No lo hablo en función, sí, de Dios, sino en función del hombre frente a todo su contorno. La ley en cuanto al hombre y su contorno fue esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero el pueblo, mi amado hermano, comenzó a ofender a Dios cuando se orientó a, diríamos, dañar su contexto de vida, su contorno de vida. Porque cada quien cuando comienza de pronto a hacer injusticia con alguien está ofendiendo de manera indirecta ¿a quién? A su Dios, a su Creador. ¿Por qué? Porque otra persona, igual como yo, creada por Dios, ha sido justamente eso. Sí, ha sido creación del divino Creador, valga la redundancia, y cuando yo lastimo algo que Dios ha hecho, entonces ofendo directamente a Dios. Es como cuando alguien de pronto, no sé, le hace una ofensa a su hijo. ¿Cómo se siente una madre y un padre cuando sabe que a su hijo le han hecho daño? ¿Acaso no es como que se hayan metido con uno mismo? ¿Acaso una madre como tigre se lanzará a defender a su cachorro y le dirá, con él no se meta, que él tiene padre y madre para defenderlo? Usted es de aquellos que saca las uñas por ello, saca los dientes.
¿verdad? No me diga que no. Por lo general dice, no importa, no. Antes de pronto, no sé, en nuestras antiguas generaciones, la madre dejaba bien encomendada a su hijo al maestro o a la maestra y decía, métale palo, no hay ningún problema. En la actualidad ya no se ven este tipo de recomendaciones, sí, porque diríamos que han cambiado ciertas formas y maneras en las que nosotros posiblemente criamos a nuestros hijos. Pero, mi amado, Dios en el versículo número 6 del capítulo 6 de Oseas dice, misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios también quiere el Señor, antes que los holocaustos. Ahora, aquí hay un denominador común de dos acciones ordenadas por el Señor. ¿Cuáles son esas dos acciones ordenadas por el Señor? El sacrificio y el holocausto. En ambas cosas, Dios demandaba, sí, la devoción de poder entrar en los atrios de Dios, no con las manos vacías, sino con algo que ofrecer. Hay una diferencia, claro, entre un holocausto y un sacrificio. Sí, el holocausto es la ofrenda voluntaria, pero el sacrificio es la ofrenda impuesta por un pecado. ¿Me explico? Sí, en ambos casos, sí, tiene que ver con algo que ofrecer, pero en el uno es voluntario y en el otro es obligatorio. Voluntario para poder venir, así como cuando usted viene de pronto a la casa del Señor y dice, bueno, yo sé que hoy por hoy todo lo que se refiere con ofrendas y sacrificios respecto a la ley han caducado, pero diríamos que ha cambiado la forma o la manera de venir a ofrecer a Dios algo. Alguien puede llegar, no sé, trayendo, se me ocurre, de pronto una gallina, si hablo de una iglesia de pronto en un pueblito, en una zona rural, dirá, bueno, yo quiero compartir esta gallinita con los hermanos, así que la traigo voluntariamente. Si hagan con ello, denle en el uso que ustedes crean conveniente. Pero hay otras cosas que uno no puede traer voluntariamente, debe de traerlas obligatoriamente. Y en ese sentido, cuando Dios demanda algo por obligación, puede resultar un poquito ofensivo o hasta grotesco para aquel que viene a la casa de Dios con una imposición de traer algo al Señor. Mira que esto se mantiene en la actualidad. Sí, cuando se quiere comparar en tiempos ya de iglesia aquí en ciudad, de pronto un holocausto podría ser una ofrenda, pero un sacrificio podría ser un diezmo. Una ofrenda es voluntaria, pero un diezmo no es voluntario. El diezmo es obligación, es impuesto. La mecánica es la misma, solo ha cambiado, diríamos, los clichés de los nombres, pero se mantiene propiamente las obligaciones. Pero algo es seguro, decía David, es decir, que él no se acercaría a Dios con las manos vacías, sea por ofrenda voluntaria o por sacrificio. Él sabía perfectamente en su corazón que a Dios sí se le debe de honrar, sea con lo uno o con lo otro. Jesús nunca le dijo a la viuda que no tenía, pobrecita la viuda, vayan a decirle que no dé las dos blanquitas que quiere dar. Es tan pobre, es tan paupérrima su condición de vida de que ella no merece dar. No, Jesús dejó que ella lo diera y obviamente la elogió por haberlo hecho, porque dio todo lo que tenía. Ahora, más allá de esto, porque estoy resaltando en qué, en qué se encuentran estas dos demandas bíblicas. Si Dios también hace ver algo coincidencial en este mismo verso 6. No solamente habla de un sacrificio y un holocausto, recuerde, algo voluntario y algo obligatorio, sino que también las compara o las trata de asemejar a la misericordia y al conocimiento de Dios. La misericordia es una acción voluntaria, pero el conocimiento de Dios es algo obligatorio. Usted hace misericordia, y disculpe la expresión, cuando a usted le dé la gana. Jesús lo dijo de una manera más suavizada. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros, y cuando ustedes, queriendo en la versión Paul habla hoy, y cuando a ustedes les dé la gana, pueden hacer con ellos favores cuando quieran. Así lo dijo Jesús. A ellos los tendréis entre vosotros y les podrían hacer bien cuando ustedes quieran. Pero conocimiento de Dios es obligatorio. Pero ambas deben de
coaccionarse. Deben de encontrarse en un punto. Y cuando se encuentran, no es que vuelven a agarrar cada quien su ruta, sino que una vez encontradas allí, se fusionan y van en una sola vía. Alguien lo dijo de otra manera. Si quiere apuntar, qué bueno. Y si no, pues escúchelo también. Cuando se habla de misericordia y conocimiento de Dios, se menciona lo siguiente. El conocimiento, dice un escritor bíblico, guía al hombre a una conducta adecuada para ejercer la misericordia. Y dice, sin estos dos elementos básicos, la religión puede ser una mera forma vacía que causa un desagrado a quien se lo quiere adorar. Ahora, yo comparto este criterio porque, mi amado, el conocimiento me hace saber, pero la misericordia me hace actuar a ese saber. Es decir, que lo uno no puede estar desprendido de lo otro. Uno es obligatorio, saber. ¿Quién de ustedes no obliga a sus hijos a conocer las cosas? ¿Los obliga o no los obliga? Sí, hasta palo los manda en las escuelas. No quiero ir, no, es que tienes que ir a aprender. Y hasta palo lo levanta y hasta sin desayunar a veces lo manda, pero te vas a la escuela. Les obliga. ¿Verdad que es así? Son formas en las que usted trata de valorizar el estudio. El conocimiento, mi amado hermano, es necesario, no es una opción. De hecho, cuando alguien, si voluntariamente no desea estudiar, penosamente está marcando su propia pena de muerte financieramente hablando o familiarmente hablando. Porque un hombre que no se prepara, no está listo, obviamente, para poder ni mantenerse a sí mismo, peor tratar de mantener a otros. Pero cuando se habla de misericordia, se habla de ejercer el conocimiento. Ejercer lo que se aprende. Y Dios ligó el sacrificio y el holocausto con el conocimiento y la misericordia. Los unió por esta misma razón. Ahora bien, dicho esto, mi querido hermano, ¿el pueblo tenía conocimiento? ¿Sí o no? Sí. La ley ya estaba ahí, era la base primordial. Pero Dios, como para poder, adornar, si acaso lo quiero ver como un arbolito de Navidad. Sí, la ley era como el arbolito. Y los profetas eran como las luces del arbolito. Dios les envió, aparte de la ley, les mandó profeta a diestra y siniestra. Amén. Tanto así que usted tiene toda la Biblia con los nombres de esos profetas. La ley fue dada en tiempos de Moisés, pero de ahí en adelante, mi amado, mensajeros de Dios para adornar su palabra, para atraer a su palabra. Es como que Dios con cada profeta le ponía un foquito al árbol. Para que el hombre pudiese decir, ay, está diferente el árbol. ¿Y qué? ¿Le pusieron algo? Ay, sí, mira, hay este foquito. Mira, le han puesto, qué sé yo, unos angelitos. Mira, le han puesto unos arandeles. Todo como para tratar de captar, ¿qué cosa? Para con el hombre. Su atención. El problema es que la gente se cansó de ver el árbol, se cansó de ver su palabra y se cansó también de ver los adornos que tenía el árbol. Hasta el punto que nada de lo que Dios hacía ya llamaba la atención del pueblo. ¿Me entiende? Eso es más o menos como que usted se mate en la cocina, no sé cuánto tiempo. Hay personas que cocinan así. Se meten y a los 5 minutos están saliendo. Y dice, ya está. Hay otros, mi amado hermano, que madrugan a la cocina. Sí, se tiran 5 horas cocinando y dice, ya, terminé. ¿Y qué difícil sería que una vez que usted sirva a quien lo come, no aprecia? Y usted dice, ¿qué tal la comida? Sí, normal. Pero mira que le puse los videos que te gustan. Sí, estaban buenos, pero no le dicen con ese entusiasmo como para decir, sí, mamá, excelente, vuélvelo a hacer porque me agrada de esta forma. No, lo habitual, digo yo, que, y quiero ir a lo práctico, sí, lo santo se vuelve tan habitual que a veces ya no llama la atención. La palabra se hace tan común, las promesas de Dios se hacen tan repetitivas que no importa cuando yo ya las leo, ya me da igual. Los cultos se hacen tan monótonos que me da igual si voy o no voy a la iglesia. Y de esa forma,
pierde sustancia el evangelio, pierde vigor la vida cristiana. Y Dios dijo, este pueblo ya no tiene, hacia mí la misma forma de verme como cuando yo me les presenté por primera vez en el monte. ¿Se acuerda usted cuando Dios hizo su primera aparición pública en el monte Sinaí? Uy, el pueblo temblaba, las rodillas pegaban una con la otra, el pueblo a lo lejos, mi amado hermano, temblando y escondido decía, uy, que Dios no hable. No les queremos oír, es terrible todo esto. Moisés, sé tú el que escucha y sé tú el que nos vengas a decir. No queremos oír al Señor, no porque no lo querían oír, sino porque su presencia daba tanto temor, daba tanto, digo yo, impacto que sus vidas no lo resistían. Pero ese mismo Dios luego, amado hermano, se manifestó a través de los profetas y a los profetas ya eran piedras a sus oídos. Ya no sentían lo que sentían al inicio. Y Dios demanda misericordia. Dios demandó ahora conocimiento. Ya no quería sacrificio. Yo estuve hurgando un poquito y quería ver hasta dónde llegó en su pecado el pueblo, dejando a un lado la fornicación, que eso ya fue motivo de estudio por algunos domingos. Y quise ver en el aspecto espiritual. ¿Hasta dónde se degradó el pueblo en el área espiritual? Por ahí nos enteramos que en los tiempos de Manasés, ¿se acuerda? De este hijo de Ezequías, ¿se recuerda? Este logró visiblemente, por lo menos así lo trasluce la palabra, de introducir en el templo del Señor, en el templo, 2 altares para poder sacrificar a sus propios ídolos. Pero cuando uno ya hurga un poco más en la intimidad propia del templo, ¿qué se hacía en el templo? Ezequiel tiene, amado hermano, una luz de hasta dónde los sacerdotes, llegaron al colmo de los colmos. Venga conmigo, porque es la única forma de entender por qué tanto enojo de Dios con su nación. ¿Y por qué ahora ya no quería nada de ellos? Venga conmigo, mi amado hermano, y vayamos al libro de Ezequiel. En el capítulo número 8, libro del profeta Ezequiel. ¿Lo encontró? Está más atrás, obviamente, unos cuantos libros más atrás. Libro de Ezequiel, capítulo número 8. ¿Ya lo encontró? Ezequiel, capítulo número 8. Dice el Espíritu Santo. Leo desde el verso 1 y quiero llegar obviamente entre líneas, a descubrir lo siguiente. Visión, dice allí, ojo, visión de las abominaciones. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero recuerda, esto Dios tuvo que dárselo a conocer ¿a quién? A Ezequiel. ¿Pero en qué estado de su vida? En visión. Es decir que nadie, ojo, nadie absolutamente del pueblo hubiera podido saber qué se hacían detrás de las puertas del templo. Es como que nadie puede saber qué haces detrás de las puertas de tu casa. Tú cierras tu puerta y la gente simplemente podrá ver lo que tú les quieres mostrar o lo que tú les quieres enseñar. Y a veces nos podemos espantar. ¿Qué somos fuera de nuestras casas y qué somos dentro de nuestras casas? ¿Me explico? Yo le pregunto, si una cámara oculta te siguiera las 24 horas, ¿qué se descubriría? Si tú no tienes nada que esconder, decir, bueno, nada. Porque lo mismo que usted ve que soy aquí, soy allá. Pero si usted esconde cosas terribles que nadie las sabe y lo siguiera y luego la publicaran, usted diría, abre tierra y trágame.
porque no quiero que los hombres conozcan esta parte de mi vida. ¿Sí me está entendiendo? Eso fue lo que hizo Dios. Cogió su cámara al Espíritu Santo y dijo, a ver, vamos a meternos en el templo. Y claro, él lo sabía, pero se lo quiero mostrar a mi profeta, Ezequiel. ¿Ya? Se va ambientando en lo que viene. Listo, prenda así las intensas y lea el verso número 8. 8. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Es decir, vino sobre mí obviamente un estado, sí, para poder en el cual recibir esto. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos o sus espaldas para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, una luz, el aspecto de bronce refulgente o brillante. Verso número 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, es decir, por las trenzas de mi cabeza. Sí, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿Hacia dónde lo llevó? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Recuerde que el pueblo en este entonces, en parte, ya estaba siendo llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Unos cuantos se habían quedado, pero ni siquiera digo yo, estos sí entendían la lección. Versículo número 3. Y me llevó en visiones a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, es decir, de aquella imagen o ídolo que provocaba a celos ¿a quién? A Jehová. Versículo dice aquí, número 3 en la parte final, la que provoca celos. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esa era otra. Verso número 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y hacé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, está hablando ya del altar obviamente del holocausto, aquella imagen del celo también ¿en dónde estaba ahora? Estaba es decir, que no solo estaba en el atrio exterior, sino que ahora también estaba en el atrio interior, dentro de la puerta. Ahora, hay una pregunta clave que hay que hacernos. ¿Por qué Dios muestra esto a Ezequías? ¿Por qué? Porque Ezequías, al igual que cualquier otro judío o israelita, mi amado, sentía dolor por lo que estaba pasando su pueblo. Hablando de Ezequiel, sentía el dolor, sentía como ser humano en carne viva que el castigo de Dios era demasiado severo. Como a veces nosotros podemos apreciar y decir, hermano, sí, yo no sé, pero yo creo que Dios me está haciendo sufrir más de la cuenta. O Dios me hace pasar situaciones que a ningún otro le ha pasado. Y a veces pensamos que Dios, mi amado, está siendo injusto. Y cuando obviamente eso ocurre o pasa por la mente de Ezequiel, mi amado hermano, recibe esta revelación. Ahora, Dios no estaba obligado a mostrarle absolutamente nada. A veces a usted no le ha pasado. Mira que a veces esto pasa en la iglesia. Y pasa de dos formas. La primera, a veces usted puede considerar a alguien de la iglesia, lo puede considerar, estimar mucho. Y oh sorpresa, ese alguien cae, no sé, en alguna situación, alguna prueba, en alguna dificultad sumamente, obviamente, visible y grande, catastrófica. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué el hermano te está pasando por estas cosas? Yo siempre le he dicho que los juicios de Dios pueden venir, o las pruebas que Dios permite pueden venir por dos causas. Siempre lo he dicho. La primera, ¿por cuál puede ser? Por causa de pecado, sí. Es inevitable. Pero también hay cosas en la segunda que Dios permite, ¿para qué cosa también? Para poder pulir nuestras vidas
y darnos una oportunidad de crecimiento a través de las pruebas. Ahora, cuando Dios hace estas cosas y tú aprecias a tu hermano, posiblemente puedas decir, aún orando a Dios, Señor, pero ¿por qué el hermano está pasando tanta situación difícil? Si el hermano te sirve, el hermano esto, el hermano lo elogias al hermano. Mi amado, pero tú no entiendes, al igual que yo, que Dios sabe qué hay dentro de nosotros. Mira que Ezequías, siendo un siervo de Dios, nosotros ya lo estudiamos en el libro de los Reyes. Dios permitió algo solo para que Ezequías viera qué tenía en el corazón. Permitió, mi amado hermano, una terrible, digamos, situación personal, solamente para que él apreciara qué había en su corazón. Cuando Dios lo sanó, mi amado, y le dio 15 años más de vida, Dios permitió que vengan los babilonios a ponerlo a prueba. Solo para saber qué tenía allá adentro. ¿En dónde? Acá. Porque visiblemente uno puede ver pasividad, visiblemente o a manera de aspecto, uno puede ver por el lado de afuera, uno puede ver tranquilidad, puede ver paz, puede ver, amabilidad, puede ver sinceridad, pero por afuera. Pero ¿quién verá dentro? Por eso es que cuando a veces uno, y voy al segundo aspecto, cuando un líder espiritual toma una corrección o toma algo, una decisión de pronto difícil, porque conoce que hay algo más que el pueblo no debe de saber. Y como claro, no se enteran, porque no es ético tampoco decirlo. Y uno dice, hermano, hasta aquí. Todos los demás que consideran al hermano dicen, ay, pero el malo el pastor. Es duro el pastor. ¿Cómo es posible que lo haya sentado el hermano? Sencillo. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y ellos también lo saben. Pero el resto del pueblo podría ser que no esté conforme a esto. Como cuando no estamos conformes cuando Dios comienza a ajustar el lazo y apretar el nudo. Dios sabe por qué lo hace. Y Dios sabía por qué Ezequiel tenía que conocer todo esto. Porque Ezequiel en su humanidad también de alguna forma sí tenía rechazo. Y decía, Señor, pero es nuestro pueblo el que está siendo llevado cautivo. Es nuestra nación, y eso ya lo dirá en los capítulos anteriores. Tendrías que leer, obviamente, Ezequiel para poder empaparte cuánto estrago hizo en su vida, sí, que su pueblo fuese llevado prácticamente, amado hermano, sí, en andrajos, porque cuando los babilonios llevaron a Israel, mi amado, los llevaron desnuditos. ¿Sí? La situación no es como se ve. Aquellos muchachos que ellos consideraban, mi amado hermano, sin mantener con vida, los mantenían. Y aquellos que los veían enclenque, delante de los ojos de su padre, les cortaban la cabeza, les sacaban los ojos. Y claro, ahí es cuando dice un creyente, pero Dios, ¿por qué? Y Dios sabía por qué. Y ellos internamente lo sabían, pero no lo aceptaban. ¿Me entiende? Cuando usted vea decisiones, sobre todo de un liderazgo que trata de enmarcar o agradar a Dios, no los cuestione. Ore al Señor y diga, Señor, si el hermano está sentado es por algo. Señor, restaura al hermano y dale más sabiduría al pastor. Eso es de que debe orar. ¿Me explico? Voy matando 2 pájaros de un tiro. Ezequiel, capítulo 8, versículo número 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Ahora, qué curioso, ¿ah? Dios seguía estando ahí. A mí me parece muy impactante porque no sé, por ahí nosotros tenemos expresiones que dicen a la frase, ¿no? O al canto. Si no me quieren, me voy.
donde no se me aprecia, ni para qué estar aquí más. Y se agarra, se va. ¿Lo dice así o no lo dice usted así? ¿O acaso no lo pone a veces al cónyuge contra la pared? Si no me quieres, dímelo, pero ándate. Pero no me tengas aquí sufriendo. Dice allí, pero Dios, ojo, Dios estaba allí. Lo querían votar, eso sí, pero él no se iba. Dice la Escritura, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, es decir, no te vayas y verás abominaciones mayores. Y Dios coge la camarita de su espíritu y dice, vamos más para adentro y veamos qué hacen. Verso número, eso más o menos como que Dios llegó a la sala y dice, mira lo que ven, mira cómo hablan. Y dice, ahora vamos, vamos al comedor. Y de pronto cuando te des cuenta está metida la cámara del Espíritu Santo en tu dormitorio. Veamos qué hace. Verso número 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré. Y aquí en la pared, ¿qué había? Curioso, porque en el atrio no debería de haber existido esto. Pero en el atrio había un agujero. Un hoyito. Como cuando a veces alguien perfora una pared para ver al vecino. Dice, ¿qué está haciendo? ¿Le ha pasado que lo han estado espiando y usted como que dice, como que sintió, alguien me está mirando? No sé. Dios es tremendo. Yo creo que Dios nos tiene a todos con un agujero. Así nos está viendo. A ver, ¿qué estás haciendo, muchacho? Un padre puede hacer esto. A veces a hurtadillas entra. Ya abre despacito. A veces se aparecen como la muerte en la puerta. Y así, ¡wow! ¿Qué hay? ¿Qué haces? ¿Usted ha tratado de dar esos sustos a sus hijos? Dice, mucho silencio. En algo se halla. ¿Verdad? Y cuando se le bota en el celular, ¡ay! Sale brincando el celular. ¿Qué estás haciendo? Por ahí va la cosa. Y aquí en la pared, verso 7, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, ¿sí? Cava ahora en la pared. Es decir, ese agujero te sirva para poder, ¿qué cosa? Hacerlo más grande. Bien dijo el Señor, lo que se hace en secreto, Él lo publicaría en las azoteas. Y dice, y cavé en la pared, y he aquí que encontró una puerta. Y me dijo luego, entra y ve dice aquí, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Ojo, usted diría, bueno, si fuera un prostíbulo puede pasar cualquier cosa. Pero no era un prostíbulo. No era una cantina. Era en la casa de Dios. Entré, pues, y miré. Y he aquí toda forma, mira lo que veía adentro, toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Verso número 11. Y delante de ellos estaba sentado, dice aquí, 70 varones. ¿De quiénes? De los ancianos. Y cuando él dice de ancianos, habla de ese pequeño reducto que tenía la obligación delante de Dios, más bien de enseñar al pueblo. Estaban, dice allí, los ancianos de la casa de Israel, y también vio allí a Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Verso 12, léalo.
Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que ellos dijeron en la expresión final? Es que aquí Dios no nos está viendo. Aquí dice allí, en el texto del versículo número 12, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Claro, ellos se limitaron a decir, aquí ya Dios no está, y por ende Dios no nos ve, Dios no nos va a pedir cuenta, porque como ya nos castigó, entonces se fue. Mi amado, ahí es donde podríamos considerar, mira, mucha gente queriendo tomar de pronto el caso de Egipto y las plagas, cuando en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de las plagas, cuando Faraón recibía el castigo, él mandaba llamar a Moisés para que él orara y la plaga se fuera. Pero ya en las últimas plagas, ya Faraón no llamaba ¿a quién? A Moisés. Y cuando la nueva plaga aparecía, venía una sobre la otra. Una sobre la otra. ¿A qué quiero obviamente sacar a relucir con esta expresión bíblica? En que cuando Dios ya aplica un castigo, alguien puede llegar a pensar, bueno, ya Dios me está castigando, ¿qué más me puede hacer? Muchos dicen esto, ¿y qué más Dios podría hacer? Pero tú te mantienes en el pecado. Y Dios dice, no, yo puedo hacer mucho. No pienses que porque te estoy castigando y tú sigues en tu rebeldía, en tu obstinación, en tu pecado, yo me voy a seguir quedando cruzado de brazos. Eso puede hacer un padre. Eso hace la ley terrenal. La ley terrenal dice que no puede castigar o no puede sancionar una falta 2 veces. El otro día, empapándome un poquito, por ejemplo, de la ley indígena, cuando un hombre, un delincuente, es ajusticiado por la ley indígena, ya no puede ser ajusticiado por la ley del Estado. Es decir, que si de pronto alguien en la comunidad indígena mata, viola, qué sé yo, comete atrocidades y la ley indígena decide no matarlo, sino meterle, qué sé yo, 120 ortigazos toda la noche con agua fría, mandarle así, de pronto enterrarlo en la tierra y hacerle caer el agua y darle de ortiga, y dice, con eso se va a enmendar y se castiga al violador y asesino. Mi amado, la ley terrenal, secular, ya no puede ejecutar sentencia. La ley terrenal dirá, ya fue justiciado y ya quedó absuelto. La ley divina dice no. ¿Sí? Te castigaron. Pero yo no puedo pasar por alto la ofensa que has hecho. Y si persistes, pese a que estés en la cárcel, porque hay gente que está siendo sancionada en la cárcel, y si mata, ¿qué otra sentencia pueden darle? Si ya está por crimen adentro, por ejemplo. ¿Usted ha visto a gente que en la cárcel le vuelven a levantar juicio? No. Cumplirán su condena y así hayan hecho lo que hayan hecho dentro, saldrán. Mi amado, en Dios no pasa esto. Mientras más corrompido esté el hombre, Dios irá aumentando los castigos. ¿Por qué crees que en el Apocalipsis, cuando se habla acerca de las copas de la ira, vienen una sobre otra, tras la otra, y otra tras la otra, y otra, así hasta las 7? Irán en aumento, y lo curioso es que pese a la fuerza del castigo, y eso ya lo he hecho leer, los hombres seguirán, ¿qué cosa con respecto a Dios? Seguirán blasfemando el nombre del Señor. Mi amado, hasta muestra un botón. Vuelvo a Oseas. Vuelvo al libro de Oseas. Cuando Dios menciona de que quería misericordia y que quería obviamente conocimiento de Él, estaba pidiendo en resumidas cuentas 2 esenciales cosas. La primera, pedía ante todo, ¿qué cosa? Lo primerito que puso Dios fue misericordia. La misericordia va ligada, obviamente, a lo que es mi comunión con mi prójimo.
Y obviamente, conocimiento va relacionado a mi relación con Dios. Sin estas dos, diríamos, sin estas dos causales en la vida de un hombre, mi amado, vana resulta mi religión. Ya en la carta de Santiago, diríamos, se lo ve de otra forma. En la carta de Santiago se hace ver que la religión innata y pura es aquella que guarda al hombre de cualquier inmundicia, pero que también sí hace misericordia con el prójimo. Básicamente eso dirá Santiago. La religión pura y sin mácula, sin mancha es esta. ¿Cuál? Guardarse en este caso de cosas, de cualquier contaminación, hablando de ídolo, de sangre, pero también ¿qué cosa? ¿Qué dirá en su parte final? Hacer obras de misericordia, visitar al huérfano y acordarse de la viuda, que son obras de misericordia. Cuando avanzamos en el texto, mi amado, del versículo número 7, Dios, mi amado, hace referencia al origen del hombre. Menciona a Adán como para dejar un precedente de que este problema humano no nace con Israel, nace prácticamente desde el origen del hombre en la tierra. Dice el Señor, mas ellos cual Adán. Yo diría Adán, ¿y yo qué tengo que ver en la colada? Pero yo creo que sí tenía mucho que ver, porque cuando uno va, y acompáñeme al Nuevo Testamento, veamos, sí, mi amado hermano, un texto, no lo tenía como referencia, pero hay que toparlo. Vayamos al Nuevo Testamento. Déjeme ver la referencia rapidito. Y nos dice en el libro de Romanos, Corintios, 1 Corintios 15, dice la Escritura, versículo número 15, versículo número 21 en adelante. Mira, por eso tomó Dios como referencia a Adán, así como en Corintios también tomará como referencia a Adán. Por esta causal que marcó, diríamos, la raza humana. ¿Cuál es esa situación? El pecado. ¿Lo tiene? Dice 1 Corintios 15, verso 21, por cuanto la muerte entró. Por eso Dios lo mencionó acá en Oseas. ¿Lo tiene? Verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿quién entró? La resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos van a ser vivificados. Ahora, eso obviamente me da a mí la pauta como para poder decir, ¿y por qué Dios metió a Adán en todo esto? Simplemente para recordarle al pueblo, sí, de que este mal no es un mal actual, es un mal de todo un tiempo. Y Adán fue penosamente el que abrió la puerta para que esto fuese una concadenación de rebelión. Y es allí en el versículo 7 que Dios recordará a su pueblo diciéndoles, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto. Sino que con Adán hubo un agravante. Por eso creo que Dios fue tan drástico con Adán para darle, disculpen la expresión, pero para darle la patada y botarlo del huerto del Edén. ¿Cuántos pecados cometió Adán en el huerto? ¿Cuántos mandamientos tenía? Un hito. Uno. Siempre lo relaciono como esto. Es como que usted deje refrigeradora llena de todo lo que usted sabe que a su hijo le gusta. No sé, ¿qué le gusta a su hijo? ¿Ah? ¿Qué le gusta a su hijo? Los chocolates, los chupetes, le dejó helado, todo les dejó, todo. Todo lo que a usted más le encanta. Sí, le dijo, mi hijo, todo lo que hay en la refrigeradora es suyo, disfrútelo, todo. Pero por favor, le ruego, no se tome ese vasito de cola que le dejé a su papá. No se lo tome.
Pero a usted le dejé jugo, le dejé colada, todo. Pero por favor, el vasito que le dejé ahí es de su papi, no se lo vaya a tomar. Usted sale, el muchacho abre la refrigeradora y de todo lo que tiene dice, tengo sed. Ese vaso de cola se ve bueno. Solo una cosa le dijo que no comiera. No puso los ojos en el helado, no lo puso en el chupete, no lo puso en todo lo que tenía. Se fue directo, abrió y vio la cola. Y se tomó la cola. Yo digo, ¿amerita o no amerita al retorno la tranquisa de su vida? ¿Verdad que lo amerita? Mi amado, por eso Dios toma a Adán y le dice, este traspasó el pacto. Allí, mira, allí, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Allí prevaricaron contra mí. ¿Por qué? Porque el prevaricato, que es un término legal, judicial, tiene que ver con ¿qué? ¿Contra qué? ¿Cuándo hay prevaricato? Cuando usted está delante del juez, el cual le dice, guarde silencio, y usted sigue hablando. Y está ante la autoridad. Cállese y siéntese. No tiene lugar a la palabra. Sentado. Y usted, pero señor juez, se está haciendo una injusticia. Prevaricato, a la cárcel. Inmediatamente. Está violentando de manera directa, flagrante, ¿qué cosa? La ley. Así a veces nos ponemos pico a pico con Dios. Pero Señor, pero si es mi hijo, ¿cómo es posible que esto me llegue a pasar? Que esté volando en fiebre si yo te sirvo y voy a la iglesia. Ahí. Y Dios dice, ve, prevaricato. Cállate y siéntate. Espera en Jehová. Amén. No murmures, no hable. Cállate y aguarda la salvación de Dios. Pero el hombre en su desesperación hace prevaricato con Dios. Y dice la Escritura, allí prevaricaron contra mí. Y tomará como referencia, concluyendo, versículo número, porque hasta aquí quiero llegar. Versículo 8 dice, Galaad. Ahora la pregunta, mira, siempre digo, ¿por qué aparecen estos personajes o estos lugares? Porque Galaad es un lugar. ¿Por qué aparecen en el escenario bíblico? Si Galaad, antes de ser Galaad, era la tierra de Canaán, pero tierra en la cual obviamente habitaban personas que estaban ya de por sí entregadas a la idolatría, pero habían muchas naciones en la tierra de Canaán antes de que ésta fuese ocupada por Israel. Estaban posiblemente, los filisteos, estaban los amorreos, ¿se acuerda usted? Y de todos esos feos, los jerjeseos, los fereceos. Había más naciones. Pero ¿por qué toma a Galaad? Dios es loco, no, vamos a tirar una moneda a ver cuál sale. Salió Galaad. No. Dios tomó a Galaad por un precedente. ¿Idólatra? Sí, de idolatría había en todo lado. Fornicación, todas las naciones fornicaban. Si Dios ya le había anticipado a Josué, y por estas causas es que las voy a arrojar delante de este lugar, porque hicieron ir a la lista, esto, y ustedes van a entrar en posesión. El problema es que con el tiempo todo el pueblo de Israel comenzó a hacer no lo mismo, peor que los moradores de Canaán. Y Dios los terminó también sacando de la tierra. Ahora, ¿qué hizo Galaad? O por lo menos, ¿qué referente bíblico hay para esta nación de Galaad? Acompáñenme a la Escritura, por favor. Porque hay un precedente que debemos de considerar. De primera mano, venga conmigo, por favor, a Números, libro de los Números, capítulo número 32. Veamos ciertos precedentes. En el cuarto libro de la Biblia, libro de Números, capítulo número 32. Algo había en Galaad, claro que sí. Así como fue nombrado Adán, no por unas
un acto circunstancial, sino por una buena razón. Veamos qué dice el Señor. ¿Lo tiene? Números capítulo 32. Voy a leer del verso 10 en adelante. Dice, hasta el 12 y 13 quiero llegar. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, no verán qué cosa, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto, dará su excepción, Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Verso número 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo, dice la Escritura, andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho, dice, mal, delante de ¿quién? Delante del Señor. Sigo leyendo. Voy a avanzar, por favor, un poquito más. Versículo número 30. Estamos en el mismo capítulo 32. Avanzo, por favor, al versículo número 32 en adelante. Lo primero se leyó para saber de qué se trataba el asunto. Versículo 32. Hablando acerca de ya la posesión, dice la Escritura. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán. ¿Lo tiene? Y la posesión de nuestra heredad, será a este lado del Jordán. Recordando esto, quisiera dar un antecedente. Cuando el pueblo de Israel está a entrar a la tierra de Canaán, no todos entraron a la tierra de Canaán, la cual se decía que estaba pasando el río Jordán. Hubieron 2 tribus y medias que se quedaron antes del Jordán, por una razón. ¿Cuál fue la razón? Que esa tierra, antes de pasar el Jordán era una tierra sumamente fértil. Era una tierra que, a la verdad, estaba llena, diríamos así, del alimento para sus grandes, porque tenían atos de ¿qué? De ganados. Y a muchos de ellos, en su labor pastoral, no les convenía hacer, diríamos, el traslado de tantos animales, porque estas tribus se consideraron tribus ganaderas, ovejeras, sí, y no les convenía pasar tanto esfuerzo para poder ir a la tierra de Canaán si ya tenían todo lo que necesitaban antes del Jordán. Y ellos dijeron, mira, nosotros no vamos a pasar el Jordán, vamos a quedarnos aquí y aquí vamos a hacer prácticamente vida. Pero, sabiendo de que somos un pueblo, nuestros ganados, mujeres y niños se quedan aquí, pero nosotros los varones no nos vamos a quedar aquí. Vamos a pasar con ustedes al Jordán, porque nosotros vamos igual a pelear como que si la tierra que está al otro lado del Jordán fuese nuestra. Y eso le pareció bien a Moisés y también a Dios. Dicho esto, avanzo en la lectura. Verso 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino, dice aquí, de Cal, el reino de Og, que estaba antes del Jordán, de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor, y comienza la lista. ¿Le dio qué cosa? Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot y Oroer. Verso 35, léalo por favor, para que no me deje leyendo solo. Bet-Nimra y Bet-Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Recuerde que esa era la labor que ellos tenían. Verso 37. Verso 38. Nebo, Galmeón, mudados los nombres, y Sigma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Verso 39. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, ellos fueron ¿a dónde? A Galaad, y la tomaron y echaron en esa ciudad, o en ese lugar, echaron de allí ¿a quién?
al amorreo que estaba, dice la Escritura, ¿en dónde? Ahora, aquí hay algo curioso, porque de entre de las otras ciudades que ellos heredaron, no habían amorreos, pero en Galaad sí habían. Ahora, la cosa es, ¿y qué tenía de especial Galaad? Cuando uno avanza dentro del estudio de la palabra, acompáñeme por favor, en el libro, por ejemplo, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo número 15, venga conmigo por favor a la Escritura. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 15. Capítulo 15, versículo número 29. Dice el Señor en ese texto. ¿Ya lo encontró? Leo desde el versículo número 27. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó, dice allí, de los pecados de Jeroboam. Ojo, ustedes saben que con Jeroboam, ¿qué cosa empezó? ¿Qué cosa empezó? La idolatría. Para aquellos que han venido haciendo el estudio lo saben muy bien. Hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó, dice la Escritura, a Hijón, a Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor. También tomaría esta ciudad, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Asiria. Y dice aquí, miro a verso número 30, ¿de qué profeta se va a hablar? De Oseas. Y Oseas, hijo de Ela, Oseas no es el profeta, perdón. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Hasta ahí leo. Ahora, quiero tomar estas referencias. Primero, en el libro de Números se me habla de que Galaad está entregada a Israel antes del Jordán. Y es una nación, llamado hermano, que ha sido de alguna forma parte de la región de los amorreos. Cuando hablo de Asiria, esta ciudad Galaad fue tomada también cautiva y llevada, obviamente, ya no por los amorreos, sino por los israelitas, hacia Babilonia. Pero cuando voy a la Escritura, venga conmigo también, por favor, acompáñeme al segundo libro de los Reyes. Déjeme encontrar esto, por favor, un ratito. Deme un segundito para que no se me traspapele la cita bíblica. Deme un segundito, por favor, que aquí lo tengo apuntado. Deme un segundo. Mandé. Déjeme ver. Es que tengo el precedente. Bueno, lo sé, pero se lo quiero hacer leer. No creo que se me haya traspapelado, pero... No, ese no es. Deme un segundito, un segundito. A ver, si no se los digo solamente, pero quiero leerlo. ¿Dónde estás? Estás escondido. Bueno,
No lo encuentro. Bendito Dios, como dicen mis hijos. Bueno, acompáñame a esta cita bíblica. No la ¿verdad que se me ha traspapelado? Uy. Y después de haberla buscado tanto. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo número 3. Deuteronomio, capítulo número 3. Y aquí me quedo. Y ahí descubrimos el porqué. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, verso 2 y 13. Ahí está, ya lo encontré. Apareció, nombre de Jesús. Verso 12 al 13, ahí está. ¿Lo tiene? Se me había traspapelado. La tengo aquí apuntada, pero los ojos son los que ya me fallan, ya ni los lentes. Y esta es la tierra, verso 12 al 13, dice, y esta es la tierra que heredamos en aquel tiempo. Desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y a la mitad del monte de Galaad, ojo, vaya viendo el asunto, y a la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Verso 13, léalo por favor. Y el resto de Galaad, y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argod, que se llamaba, y póngale asunto, toda esa tierra, aquí está el precedente, se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Ahora, la tierra de Galaad, mi amado hermano, era la tierra considerada tierra de gigantes. Cuando Israel entró justamente a la tierra prometida, ¿qué fue lo que impactó a todos los espías? Porque a todos los impactó, pero dos vieron de una manera diferente la tierra. Los gigantes. Galaad, mi amado hermano, era el mayor impedimento para conquistar la tierra prometida. Muchos, de hecho, con estas 2 tribus y media, dijeron, inclusive los querían linchar, les cuento, pero ellos dijeron, sí, que no era temor, en este caso a los gigantes, el no avanzar. Por eso es que los varones dijeron al pueblo, al resto de los hermanos o a las tribus, nosotros iremos a la batalla, pero no por miedo a los gigantes. Porque Galaad, mi amado hermano, fue un lugar de temor. Cuando uno avanza en el libro de Oseas y Dios nombra a Galaad, si me acompaña para concluir en el versículo 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad. Hermano, estaba Dios tomando la referencia, diríamos así, precisa de que en Galaad, esos mismos gigantes, sí, no solamente eran un obstáculo por su gran estatura, sino porque ahí se había originado, entre muchas cosas, las peores barbaries de la tierra de Canaán. De hecho, es Caleb quien tiene que ir a esta región de Galaad a conquistar a los gigantes. Ningún israelita se atrevió, durante todo el proceso de la conquista de Canaán, se atrevió a tirar o a expropiar a los gigantes que vivían justamente en las montañas de Galaad. Mi amado, Galaad siempre será vista, bíblicamente hablando, como una región inconquistable y que solamente los valientes la pueden arrebatar. Pero Dios la tomará como referencia, así como lo tomó Adán, que Galaad era una ciudad justamente hacedora de iniquidad y manchada de sangre, porque siempre para el pueblo fue una piedra en el zapato, ya que Galaad había también sido, entre otras cosas, ciudad, mi amado hermano, donde se había levantado altar para adorar, obviamente, a todas las estrellas del cielo, o a todas, diríamos, a todo lo que se ponía en el firmamento. Galaad fue un lugar considerado, no solamente como le he mencionado, un lugar de obstáculo por sus gigantes, sino porque fue la peor causa por la cual el pueblo se volcó también, obviamente, a la idolatría. Esta nación, mi amado, ya tiene referentes bíblicos de que allí se cometieron terribles salvajismos. Hay un precedente en la Escritura que se cometió un crimen, sí, justamente con personas que vivían en Galaad,
Cuando uno va, por ejemplo, mi amado hermano, y si me acompaña rapidito al segundo libro de los Reyes, capítulo 15, también nos dirá en el versículo número 25 al 29 lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 25 del 15 se nos dice que en Galaad vinieron galaditas y arremetieron contra el pueblo de Israel, dándole muerte a uno de los reyes. Rápidamente, en Segunda de Reyes, capítulo número 15, dice el Señor, versículo, hablando, del reinado de Pecaía, dice el Señor allí en el versículo 25, conspiró contra él, 15:25, Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió Samaria, en el palacio de la casa real, en la compañía de Argot y de Arié, y de 50 hombres, dice allí, de los hijos de ¿quiénes? De los galaditas, y los mató, y reinó también, dice allí, en su lugar. Lo mismo lo dirá obviamente en el versículo 29, cuando ya se lo leía, que Pileser también llevó a los de Galaad, cautivos a Siria. Concluyendo, en Oseas capítulo número 6, versículo número 8 nos dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. Ya hasta aquí llego. Mi amado, Galaad no solo era un lugar alto, ya con los antecedentes descubiertos, sino que también era ruta de crímenes. Ruta de crímenes. No sé si en la ciudad hay un lugar más expuesto que otro, pero por ahí me han dicho que ir a ciertos lugares, allá por la Ladrillera, hay ciertos lugares que no se puede circular. El otro día Ramoncito, que hace de taxi, me decía, hermano, si yo voy a ciertos lugares, es casi seguro que cuando entro con el vehículo, me roban. Galaad era una ruta de esas, que no se podía transitar sin que hubiese violencia. Mis amados, Dios, como se lo ha venido remarcando, de hecho, en el capítulo número 6, Dios toma como estos referentes, obviamente de maldad, que de la misma forma su pueblo se había corrompido. Algo es seguro, Dios le decía a Oseas que él sería el precedente, amado hermano, para que el pueblo entendiera que su castigo tenía, soporte para ser ejecutado. Recuerda el tema de esta preciosa mañana. Mi amado, Dios no es injusto. Dios, es, mi amado, justo a la hora de ejecutar sus juicios. Si usted de alguna forma ve que alguien ha caído en las manos de Dios, no se alegre tampoco por ello. Ore por su hermano. Suplique a Dios misericordia, porque debemos de sacar algo en limpio aquí. ¿Qué es lo que quería el Señor? Primero, misericordia. Segundo, conocimiento. Si alguien tiene conocimiento y sabe realmente por el corazón de Dios plasmado en su palabra que Dios aplica algún tipo de castigo, mi amado, a nosotros nos toca es orar por misericordia, sea con el hermano, sea con la ciudad, sea con el país, sea con el mundo entero. Nosotros vemos día a día noticias y sabemos perfectamente que el mundo como tal se está viniendo abajo, que estamos viviendo situaciones, mi amado hermano, insostenibles. ¿Qué nos toca a nosotros que tenemos conocimiento de la palabra? ¿Orar para qué? ¿Para que el Señor destruya? No, para que el Señor tenga misericordia. Mi amado, si conoces a alguien en tu familia que está pasando mal, y puede ser que tú digas, lo que le pasa a fulano, es castigo de Dios, porque él es malo, fue mal padre, fue mal marido, porque nunca nos faltará, ¿qué cosa? ¿Qué nunca nos faltará? Un sustento para de pronto decir, el hermano está así o fulano está así, porque así Dios, tenía que haberlo castigado. Mi amado, puede ser, yo no digo que no, pero nosotros como cristianos no estamos para extender el brazo, señalar y acusar, sino más bien para doblar rodilla, mirar al cielo y pedir por aquella persona para que Dios tenga de él compasión y le dé oportunidad de salvación. Esa es nuestra labor. Mi amado, espero en Dios que el Espíritu Santo
haya podido remover. Y mira cómo Dios nos ha hecho entrever, no solo con Oseas, sino sobre todo con Ezequiel, cómo Dios no se equivocaba a la hora de ejercer su juicio. El pueblo en oculto, mi amado, tenía otra forma de vivir. No era lo que aparentaba, era realmente lo que hacía en oculto, lo que a Dios le llenó su colmo e hizo obrarlo en justicia. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, si bien es cierto, oh Dios, usted siempre hace entrever, o por lo menos nos da el sustento bíblico para poderlo entender, aun cuando a veces a nuestra mente podría ser un poco obtusa, cerrada y decir, Señor, pero